Entonces, estamos con la profesora Diana Orjuela. Vamos a empezar con las preguntas. Son 7 preguntas y no es tan complicadas. ¿Listo? La primera, profe. ¿Cuáles son los problemas éticos a los que te has visto enfrentadas en tu profesión? Bueno, creo que pues varios de los problemas éticos a los que me he visto enfrentada tienen principalmente que ver eh, con la garantía de los derechos, ¿sí? Digamos, en el ejercicio de garantizar derechos se presentan como muchas posturas que están discursivamente muy bien fundamentadas, pero que terminan vulnerando derechos. Entonces, a veces eso me ha colocado en un lugar, pues digamos, complejo, porque he tenido que decir como entre poderlo, digamos, como poder desmantelar esos discursos, y romper con algunas relaciones interinstitucionales principalmente, y, o inclusive salir del trabajo, porque los dilemas son tan fuertes que yo no logro mantenerme ahí, ¿sí? Entonces pues prefiero como salir, porque siento que no estoy haciendo lo que debería hacer. O sea, en vez de estar garantizando derechos, me siento como entre la espada y la pared y sin poder hacer realmente nada. Entonces prefiero como salirme de esos espacios. Okay. La segunda sería, ¿cuáles son los comportamientos éticos y morales que la sociedad espera de un trabajador social o de una trabajadora social? Bueno, primero para responder eso yo tendría que hacer una diferenciación entre la ética y la moral, ¿sí? Como la comprendo, ¿no? Y digamos que la moral tiene que ver con unos preceptos basados en valores, pero que tienen un componente demasiado permanente y en ese sentido a veces dogmáticos, ¿sí? Entonces yo te respondería más desde lo ético, ¿sí? Y entonces del trabajo social que se espera uno, que propenda siempre por la garantía de los derechos. O sea, quiere decir que un elemento importante para la ética del profesional son los derechos humanos. Sí. ¿Sí? Uno. Dos, que haga lecturas contextuales, ¿sí? Porque aunque la teoría, pues la mayoría de las teorías tratan de hablar de generalidades de las cosas, como uno tiene que aprender a usar eso en los contextos, ¿sí? Porque a veces puedes terminar redundando en las injusticias que dices combatir, ¿no? Y digamos que creo que otra perspectiva ética es poder reconocer las propias dificultades personales con temáticas o escenarios o personas, por ejemplo, para que esos prejuicios o esos miedos o esas angustias o esas malas experiencias no, no quepan dentro de tu intervención, ¿sí? O sea, no terminen no te afecten. Afectando la intervención. Entonces creo que una postura ética es reconocer los propios límites del profesional. Profe, y entonces ahí en lo que tú me has dicho, entonces uno comentaría a lograr no ser subjetivo, a no quedarse simplemente como en esa crítica y como en esas injusticias que uno simplemente se queda. ¿Cómo un trabajador social puede lograr ser más objetivo? Yo diría que siendo más objetivo. Y ya te digo por qué. Porque en la medida en que uno entiende y se conoce, ¿sí? Entiende sus prejuicios y los identifica, ¿sí? Uno puede ser más ético y logra hacer un ejercicio de, digamos, de alejamiento frente a los escenarios en los que no puedo estar, o alejando mis propios prejuicios porque los tengo claros. O sea, si yo no tengo en cuenta mi subjetividad y me paro como soy el objetivo, eso termina siendo más prejuicioso, inclusive, que si yo reconozco mis propios miedos, mis propios prejuicios, mis propias dificultades con temáticas o escenarios, ¿sí? Entonces, porque ahí es donde yo mido los límites de la intervención. Entonces, de hecho, yo no hablaría de que el objetivo sería ser objetivo, sino por el contrario, partir de la subjetividad del profesional para que eso te permita hacer una intervención más consciente. O sea que un elemento clave para poder ser como un trabajador social es conocerse a sí mismo, sí. Conocer cuáles son los perjuicios, cuáles son las cosas que lo agreden a uno como persona, para que eso, digamos, no tenga que afectar tu intervención en un futuro. Efectivamente, y que tú tengas una postura de decir, yo acá no puedo intervenir porque es un tema que no logro. Entonces, ¿y tú cómo lograrías hacerlo así? Digamos, hay ciertas cosas que cuando llega un caso, pues se espera que un trabajador social lo pueda hacer, pero cuando, digamos, eso me agrede a mí como persona, o pues, digamos, en este caso mi ética, ¿cómo, digamos, yo puedo salirme de un caso? O cómo decir, como no, yo este caso no lo tomo por tal o tal motivo.
Entonces hay varios elementos, o sea, digamos, que uno puede tomar, entonces depende de dónde estés, ¿no? Pero entonces si es una temática que tú tienes mucho prejuicio y que no logres, tú puedes decir, pedirle a otro compañero o a otra compañera que él me suma, entendiendo que tú, ¿sí? O si digamos no hay nadie más, ¿cierto? Y que eres tú quien tiene que recepcionarlo, identificar claramente tus prejuicios, eh, logra, logra que tú hagas como una auditoría interna de decir, esto que estoy diciendo está marcado por esto o por esto, ¿sí? Y tratar de leer al otro desde su humanidad, ¿sí? Porque creo que esa es la otra cosa que nos permitirá un accionar ético, ¿sí? Y es que leemos al otro desde lo que nos han dicho que es el otro, pero no desde quienes o sea, desde quienes realmente está al frente, ¿sí? Entonces nos han dicho cosas de los habitantes de calle, nos han dicho cosas de los campesinos, nos han dicho cosas sobre las lesbianas, nos han dicho, sí, y todo el tiempo nos han dicho tantas cosas que cuando uno se sienta a trabajar con alguien, lo que está ahí son todos los estereotipos, pero no está la humanidad que está al frente tuyo, ¿sí? Okay. Entonces a veces eso también es importante. O sea que esto me llevaría a la otra pregunta, profe. O sea, digamos, la humanidad o ser un poco más humanos, que es algo que, digamos, la academia no la tiene en cuenta. Aparte de esas, ¿qué otros elementos o qué otros conocimientos la academia nos debería prestar a nosotros como trabajadores sociales que no se tienen en cuenta, digamos, en la formación actual? Yo creo que la formación debería tener un ejercicio de introspección, que es lo que te estoy diciendo. O sea, a veces salen personas profesionales de la academia y jamás se cuestionaron sus propios privilegios, jamás se cuestionaron sus propias violencias o sus propias opresiones, jamás identificaron en qué relaciones de poder están inscritas por raza, clase, género, etnia, nunca. Sí, nunca se cuestionaron. O sea, si la academia no cuestiona la subjetividad de los profesionales, yo siento que no genera técnicos descontextualizados y deshumanizados. ¿Sí? Entonces yo sí creo que la academia debería hacer un ejercicio de reflexión personal, ¿sí? Además, obviamente de lo teórico, obviamente de lo metodológico, de lo epistemológico, ¿sí? Pero también en lo ontológico, en el ser, ¿sí? Si eso no lo logra la academia o la universidad, digamos, yo siento que el trabajo está perdido. Okay. Profe, digamos, tengo entendido que nosotros como trabajadores sociales tenemos como un manual ético que muchas veces tenemos que seguir. En tu caso, ¿tú lo has tomado en cuenta para algunas de tus acciones como trabajadores sociales o simplemente te guías por lo que tu intuición te sigue, por decirlo de alguna manera, te dice? Entonces, digamos que yo nunca vi un programa específico, una asignatura específica sobre ética profesional o que seguramente incluiría el manual de ética. No la tengo. No la tuve en la formación inicial y tampoco la he pensado como docente, ¿sí? Entonces, digamos que ese instrumento desconozco cómo se construyó, quién lo construyó, cuál era la idea, el propósito, el fin, no. Entonces yo no conozco ese manual de ética. Y en ese sentido yo actúo bajo los parámetros que he construido a lo largo de la formación y del ejercicio profesional. Pero a propósito de eso, estaba haciendo un proceso de convalidación de mi título de pregrado en otro país y me toca hacer un examen particular sobre la ética profesional, porque en ese país sí se piensa en el tema de la ética y no la ética no como un manual de comportamientos o de buenos comportamientos, sino la ética como una postura de vida. Y creo que eso también es otra cosa, que uno no entiende la ética así, sino la entiende como el reglamento o los valores que uno tiene que cumplir y como un poco, porque creo que se está confundiendo mucho lo moral con lo ético todavía. Sí. No hay esa diferenciación, entonces a uno le parece aburrido, le parece fastidioso, como una normatividad que hay que cumplir porque alguien dijo. ¿Sí? Cuando uno entiende como el sentido de la ética, seguramente ahí habrá un cambio, pero no lo conozco el documento y no me pauto desde él por eso mismo. Por el desconocimiento. Profe, y así como última pregunta, digamos que es una pregunta que todo el mundo se hace, ¿qué tan económicamente está valorado el trabajo social hoy en día en esta sociedad? Económicamente, o sea, de la remuneración. Hoy en día y desde siempre el trabajo social ha estado subalternizado porque es una profesión feminizada. Sí. Y en ese sentido hay una subvaloración de estatus y eso por supuesto implica una subvaloración económica. ¿Sí?
Pero además el trabajo social está principalmente supeditado al Estado, ¿sí? Porque el mayor contratante del trabajador o la trabajadora social es el Estado, ¿sí? O las organizaciones que hacen sus veces en términos de la garantía. Entonces, eh, dígase ONGs, dígase, bueno, otras instituciones. Entonces, estamos supeditadas de muchas maneras, ¿sí? Y como es un trabajo feminizado, que es anclado a lógicas de cuidado, a lógicas de, ¿cierto? Pues el salario no es que sea el mejor, ¿sí? Sin embargo, también hay apuestas políticas y éticas frente a lo social, y ahí es donde el trabajo social se revitaliza en términos económicos. O sea que hoy en día el trabajo social está articulándose mucho tanto en lo político y en lo ético, porque digamos que anteriormente simplemente estábamos como en lo social y en esa concepción de caritativos, de ayuda, Ajá. de ser como muy, o sea, como muy humanos con las personas, pero simplemente como ayudarlos, o sea, solucionarles sus problemas y ahí nos quedábamos. O sea que ahorita el trabajo social, aparte de la ética y lo político, ¿dónde más podríamos estar incursionando nosotros? O sea, digamos que lo ético es algo que debería acompañar cualquier tipo de intervención, y el trabajo social tiene campo de acción en el tejido social, sí, como tú lo mencionas, pero no desde la lógica asistencialista. Eh, Tenemos cabida en el ejercicio de lo político, entonces en la organización social, inclusive dentro del mismo Estado para generar y pensar política pública, por ejemplo. Eh, pero también el trabajo social puede tener campo en el mismo ejercicio de la política, porque he conocido a varios trabajadores sociales que hacen asesoría a concejales, ¿sí? Y pues digamos son muy pocas, son contadas, pero podría ser un espacio chévere también para proyectarnos, ¿sí? Porque creo que eh, hemos sido el patito feo de las ciencias sociales humanas, también porque la historia nos muestra que aparentemente no, pues que no tenemos un cúmulo teórico propio. El trabajo social bebe de otras disciplinas, ¿sí? de la antropología, de la sociología, de la economía, de la ciencia política, ¿sí? Y entonces desde ahí hemos sido el patito feo, ¿sí? Sí. Pero digamos que creo yo que hay muchos otros espacios donde podemos incursionar, en lo social y en lo político. Creo que es como los dos ejes transversales donde podemos trabajar, básicamente. Sí, pero ahí se puede diversificar como más. Ahí pueden haber otros espacios que poco a poco nos vamos haciendo espacio nosotras mismas. Sí, creo que hay que hacerse los espacios, efectivamente.